Fotogramas al Aire tiene a una persona que habíamos tenido en la agenda hace rato, Juan Sebastián Mesa, director de Los Nadie, que debido a su próximo viaje al Festival de Venecia a presentar su nuevo corto, pues nos brinda esta entrevista para poder tener un panorama amplio. Juan Sebastián, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos Mario, por invitarme. Juan Sebastián, empecemos por un principio remoto que quiero ligar con otra cosa. ¿Qué significa para alguien que está terminando la universidad hacer un corto que puede entrar a un gran festival como el Festival de Cannes? Pues de entrada es como algo, poder ir al festival, sobre todo nosotros con Kalashnikov, por el corto que hicimos de trabajo de grado en la Universidad de Antioquia, estuvimos dentro del Short Film Corner, que no es parte oficial del festival, es el mercado de cortos de Cannes, y el poder ir allá es como que te abre la perspectiva de lo que es el mundo cinematográfico a gran escala. Pues Cannes es un festival enorme, y poder estar allá, poder ver las películas, poder de alguna forma entender cómo son las dinámicas de la industria, te abre la mente, y te abre la mente también para tener muchas posibilidades de creación, ¿cierto? Muchas posibilidades de, bueno, sí se puede, sí, no es una cosa tanto presupuestal, no es una cosa tanto de grandes equipos, sino de poder hacer las cosas bien hechas independientemente de lo que tengas a la mano. ¿Qué encontraste así muy puntual que era nuevo, absolutamente nuevo, que la academia no te había contado, por ejemplo? Pues cuando uno llega por primera vez a Cannes es una alegría por una parte por poder compartir con gente que también está en tu misma dinámica de querer hacer una película, querer hacer más cortos, pero también es una desinflada grande, pues es como un golpe entender toda esa parafernalia que tiene la industria cinematográfica y cómo se mueve todo este montón de películas como si fuera, sí, como literalmente es un mercado, como si fuera una panadería. Una mercancía. Exacto. Entonces como que ya esa parte, uno muchas veces hace los trabajos desde una parte más romántica, un poco más ingenua, pero cuando llegas a enfrentarlo con la industria te das cuenta que es uno más, ¿cierto? Es una pieza más de... Y en un principio es un choque fuerte, pero después también entiendes esas dinámicas y también te aprovechar de ellas para hacer lo que querés, que es hacer cine, ¿cierto? ¿Qué significa estar en ese mercado? Significa primero encontrarse un agente de ventas, pero también voy a citar un libro que he estado citando mucho en el canal y es El productor accidental de Pau Subirós, un catalán que el libro se llama El productor accidental. Él termina de productor por accidente y empieza a contar que él no sabía qué era un brochure, que no tenía idea de qué significaba producir, que no entendía lo de la agente de ventas, que tampoco sabía el significado de ir a un festival, de todas las implicaciones. ¿Conocías todo ese aparataje? Bueno, al menos sabías lo que era el pitch, conocías el brochure y sabías lo que era un agente de ventas, ¿o esos aparecen? No, pues con el primer corto, con Kalashnikov, fue como ir descubriendo todo eso sobre la marcha. Nosotros terminamos el proyecto, mandamos al mercado sin tener muy claro qué era, sabíamos que era una ventana importante para poder que el corto pudiera ir a otros festivales o para que pudiera venderse. Y teníamos el apoyo de Proimágenes para poder viajar, entonces dijimos, bueno, de una, mandemos y miremos qué posibilidades hay una vez estando allá. Y llegamos y nos encontramos a cientos de personas con las mismas inquietudes, con las mismas dudas, y fue interesante como esa conversación también con gente de otros países que también estaba como terminando su universidad, haciendo sus proyectos de grado, pero también dándose cuenta que no era una cosa minúscula dentro del festival, pues que nada que tenía que hacer y que muy posiblemente nada iba a pasar con el corto, porque es más algo como una dinámica de encontrarse con otra gente, más allá de que el corto se vaya a vender o vaya a encontrar una gente de ventas. Y entendiendo también por qué, porque tenemos un corto extremadamente largo, media hora, que no es un corto, que tiene como varias implicaciones, pues, y que hay demasiados. Pues el Short Film Corner son más de 200 cortometrajes, es una cosa absurda, pero que nos sirvió mucho, como productora sobre todo, como monociclo, nos sirvió mucho como para entender un poco esas dinámicas. ¿Y qué significa entonces después cuando Simón se gana la Palma de Oro con Lady? Y de pronto la universidad recibe la notificación de que los están considerando escuela de cine. Vos hiciste de alguna manera parte de ese proceso. ¿Qué significa para vos en relación con una decisión? Ernesto Correa decía que
la semana anterior en una charla decía que eso tiene una implicación grande, pero que ellos tampoco van a cambiar el pensum por una decisión de esas. Para vos, que sos egresado, que ya hiciste un largometraje, ¿qué implicación tiene? Pues que Simón se haya ganado la Palma de Oro, pues eso es importantísimo, no solo para la universidad, sino para el cine colombiano. Pues es la primera vez que alguien en Colombia se gana una Palma de Oro. Y hay que guardar las proporciones entre una cosa y la otra, pues. Simón, por su lado, excelente, y lo de la escuela de cine, en realidad yo siento que fue, si voy a ser muy sincero, siento que eso es más también la bulla que suele hacerse en torno a cualquier cosa que diga Cannes, que diga Venecia, que diga cualquier festival. Y simplemente lo que pasó fue que tenían una duda con respecto a un trabajo que iba a entrar a la Cinefundación, que estaba considerándose para entrar a la Cinefundación, que es la escuela que es la sección de escuelas, y preguntaron ustedes de dónde viene este trabajo, no tenemos ni idea, y dijeron, tal universidad, dijeron, listo, todo bien. Pero tampoco es que haya sido un comunicado oficial de Cannes mandándole un diploma a la Universidad de Antioquia, que ya es una escuela de cine. Creo que también fue un poco exagerada la reacción al respecto. Pero está muy bien, pues está muy bien que ya cualquier trabajo que pretenda entrar a la Cinefundación ya tenga ese aval de listo, no hay problema. Pueden presentarlo y desde que esté bien y logre pasar no hay problema. Creo que ya ahí la cosa no es como de títulos honoríficos, sino de resultados, ¿cierto? Bueno, y en esa medida en que no son títulos honoríficos, sino resultados, mucha gente no sabe, y sobre todo aquellos que no han tenido la oportunidad de ver Los Nadie, que Los Nadie era la intención de hacer un nuevo corto, y termina siendo un largo, que además de ser un largo tiene cierta dimensión cinematográfica, pero también de eco fuera del país. ¿Cómo es el proceso de construcción de eso y transformación en largometraje? Bueno, Los Nadie, creo que algo de lo que nos dimos cuenta cuando llegamos inicialmente con Kalashnikov al Short Film y a otros festivales fue la dificultad de poder moverlo, ¿cierto? La dificultad de poder hacer de este corto, porque era muy largo. Y también entendiendo después, haciendo un análisis como ya más introspectivo de por qué este corto tan largo, me di cuenta que también venía en parte por muchas estructuras que nos enseñaban en la universidad, que eran estructuras de largometraje que se querían aplicar a un largo. Entonces cuando te enseñaban guión de largo, pero hacia un corto. Cuando te enseñaban, entonces como que narrar en corto es un reto, es muy complicado, es de las cosas más difíciles que hay. Y algo recurrente en las universidades son cortos larguísimos, con puntos de giro, con finales, con guiones circulares, espirales, como quieras. Y viene en gran medida de eso, de cómo nos enseñan a contar estos cortos, estos dos primeros ejercicios de corto. Entonces, se me olvidó la pregunta. Bueno, no, pero quisiera acotar por ahí, ya que lo mencionas, y es que Fernando Mora lo tuvimos aquí, hay una entrevista grabada con él que ya salió donde él dice que él está intentando crear una dramaturgia del cortometraje y revisó y no hay dramaturgia del cortometraje teórica, o sea que todo lo que estás diciendo. Pero además Iván Gaona nos decía la semana pasada que a él le ha ido mejor económicamente con los cortos que con su largo pariente. La pregunta era, ¿cómo pasas vos o monociclo, cómo pasa de un corto a un largo? Bueno, entonces empezamos a hacer Los Nadie y empiezo a escribir como esa primera versión de guión, todavía muy con estructuras en la cabeza, como todavía muy quiero contar la historia de estos personajes que tan y terminan. Y empiezo con un guión de 15 páginas, pero yo también entiendo, pues yo conozco mi forma de escribir y sé que cuando escribo una página son 2 minutos por lo general en los primeros cortes, no es como esa medida de 1 minuto por página. Yo no soy tan descriptivo a la hora de escribir, entonces yo sabía que este guión de 15 minutos muy posiblemente iba a terminar siendo un corto de media hora, otro corto de media hora. Entonces mandamos FDC, ganamos el estímulo del cortometraje y empezamos el proceso con los actores, con las locaciones, con todo el trabajo de campo. Y empieza a crecer el proyecto y empiezan a aparecer unos personajes que en el guión de corto eran secundarios, que son la Mona, Pipe, Manu en la película. Y que yo empiezo como a verle un potencial muy grande y a hacer ensayos con ellos y a ver que los ensayos salían cosas muy interesantes y empiezo a escribir como historias paralelas
Y es cuando empiezo, cuando mando la estructura lejos y digo, bueno, yo quiero contar una historia de estos personajes y armo como una especie de coral extraño a partir de este primer esqueleto del corto. Y hablo con los productores y les digo, yo no quiero hacer un corto de media hora para tener guardado y siento que esto ahí te quiero contar demasiadas cosas que en un corto no van a poder sintetizarse. Diríamos hacer un largo. Inicialmente la idea era hacer 3 cortometrajes con este proyecto. Ya. Y luego dijimos, no, ¿para qué hacer 3 cortometrajes? Hagamos un largo, pero la estructura de producción y de financiación va a ser de corto. Van a ser la estructura de financiación de 3 cortometrajes, pero finalmente va a ser un largo. Y ahí es cuando empezamos a hacer este proyecto tan atípico en términos de producción, en términos de guión, que termina siendo Los Nadie. Pero cuando decís que se ganaron el FDC, el estímulo al corto, ¿influyó que tuvieran una seguridad económica de poder construir? ¿O es más el hecho de que hubieras encontrado esas estructuras de personajes que crecían? No, evidentemente el fondo fue un impulso como para poder tener como seguridad en unos aspectos técnicos, en unos aspectos que nos daban logísticos, que nos iban a dar la posibilidad de hacer el proyecto, pero para nada fue como que haya influido pues, en términos creativos el tener o no dinero. Fue como que, bueno, con esto posiblemente pues, se nos vaya a facilitar las cosas, pero igual el trabajo es duro y el fondo no va a trabajar con los actores, el fondo no te va a encontrar la locación, el fondo no va a hacer un montón de cosas que trascienden esa parte económica. Y en esa medida de lo creativo, Juan Sebastián, ¿cómo fue la decisión de que Medellín no apareciera en colores? O sea, que Medellín se anulara visualmente en términos de ese color ladrillo que tienen las zonas que aparecen mayoritariamente en la película. Yo desde que estaba escribiendo el ejercicio de corto siempre tuve claro que la historia era en blanco y negro. Y me gusta mucho el blanco y negro, además de que estéticamente es algo muy fuerte, me gusta mucho la temporalidad que logra. Cuando la luz no tiene color, vos no sabes muy bien si es tarde, mañana, en interiores no sabes muchas veces si es noche, día. Y eso me ayudaba mucho como para la sensación de atemporalidad que quería generar y de monotonía de estos personajes que se querían ir de este lugar al que no le encontraban como mucho color. Además, precisamente por eso, porque Medellín es una ciudad muy colorida y eso es una historia de personajes, todo gira en torno a ellos, la cámara está en función de ellos, todo está en función de ellos. Y no quería que ningún fondo, ninguna cosa fuera un distractor, que siempre estuviéramos con los personajes y ya que la ciudad fuera como algo ya... ¿Algún temor para la crítica que hay recurrente en que Colombia y el cine colombiano están mostrando a los ciudadanos simplemente como ñeros, como la gente de la calle, el traqueto? ¿Has tenido en algún momento temor de esa crítica acerba? No, para nada. No, para nada. Yo con Los Nadie quería hacer una película con la que yo y mi grupo de amigos se sintieran identificados. Y tampoco es que estuviera hablando de algo externo que no conociera ni de una realidad súper ajena a la mía. Entonces yo con Los Nadie quería hacer un retrato de una generación que viví, que yo toqué en una banda de punk mucho tiempo, conozco muy bien de qué estaba hablando. Y creo que eso, la gente que hace ese tipo de críticas no tiene como muy claro cuál es la función del cine. La función del cine no es promover un país en el exterior ni ayudar a la imagen de Colombia. La función del cine es algo más trascendental, que es algo más reflexivo. Y muchas veces no nos gusta mirarnos al espejo y el cine muchas veces funciona como eso, como algo... Depende de cómo se trate, pues. Con Los Nadie yo quería hablar de la marginalidad, sí, la marginalidad se puede tocar de 1000 formas. Bien tocada y mal tocada. No es lo mismo el proceso que hace Víctor al proceso que puede haber detrás de películas como, no sé, Rosario Tijeras o películas un poco más light en ese sentido y más superfluas. Pero yo sí quería hablar de esto, quería hablar de algo cotidiano. Medellín es casi el 70% de la ciudad. Marginal. Es marginal. Víctor lo decía en la presentación Sí. de la Cinemateca, que él espera que la Cinemateca sea una cinemateca de inclusión en una ciudad excluyente. Creo que estás hablando de algo desconocido. Y en esa medida de tener y pensar... Pero iba como a terminar la idea. Pues. Entonces, cuando yo abordo Los Nadie me interesaba hablar, si bien de la marginalidad de los jóvenes que habitan la ciudad, en la periferia, pero me interesaba trascender también un poco esa idea de lo marginal delincuencial. Siento que muchas veces la marginalidad tiende a criminalizarse y cuando la gente se acerca a ella tiende a ser al pillo, el malo, el ladrón o el sicario.
Pero quedan de lado un montón de jóvenes que habitan la marginalidad de otras formas y que encuentran en estos mundos, en estos lugares violentos, otra forma de vivir y de encontrar como un camino, una salida, una forma de ser ellos mismos, sin necesidad de permearse pues, por el contexto. ¿Te han contado que mucha gente cambió su percepción de los muchachos de semáforo a partir de Los Nadie? No he tenido como la oportunidad de sentarme como a hablar con la gente pues al respecto. Sí, he oído de mucha gente que dice ahora les doy una moneda y sé por qué. En esa medida, y hablando del espejo y de cómo se ve una sociedad por medio del cine, ¿cuál sería como la más, si podés poner dos extremos, los dos extremos más extraños que has encontrado en la reacción de los públicos fuera de Colombia con Los Nadie? Hay algo extraño que ocurre y es que cuando Los Nadie se muestra en Medellín entre más la gente se siente identificada con el proyecto, más lo disfrutan en términos de que se puede reír, se da esa libertad, esa licencia de reírse de algo que sienten tan propio. Como que entre más te sentís identificado con la película, más sentís esa libertad de poderte reír y poderte reír de vos mismo también. Es cuando la peli la mostramos en Medellín o en otros lugares de Colombia, la gente suele reírse mucho. Es como un drama cómico. Hay situaciones que son graciosas, chistes, etc. Y cuando la película la mostré por primera vez en Venecia, por ejemplo, que es un público muy distinto, que es un público que por lo general no es tan joven, es un público del promedio de edad de 45 años en adelante, había como un respeto o una forma de ver esa realidad muy distinta y evidentemente pues el idioma tiene que ver porque hay cosas que no cambian, pero también parte como de esa postura europea de ser incapaz de reírse de una realidad menos privilegiada que la de ellos. Entonces a la hora de ellos ver el proyecto lo veían como estos jóvenes latinoamericanos, no nos podemos reír, pero lo que me pareció bonito de eso fue que más allá de encontrarse en la diferencia de tan extraños, tan raros, se encontraron ellos fue en el humano que había allá, dijeron me sentí muy identificado con la película, así no escuché punk, así no sea de Medellín, porque he tenido situaciones similares con mi novio, o también he llorado, o he sido esa niña que ha llorado ahí en unas escaleras, no en Medellín, sino en Suecia o en Suiza, o he peleado con mi mamá. Como que hay situaciones que trascienden ese contexto, que te hace, o ese exotismo que muchas veces pueden llegar a encontrar en historias ajenas. Y se encontraron fue en eso, en ver un espejo de ellos mismos, de un humano, más allá del contexto en el que se desarrolla la historia. Y trajiste a Venecia y es ineludible para mí preguntarte, ¿cuál es la diferencia que encontrás en ir al short film en Cannes, donde decías no es selección oficial, y ahora donde en Venecia sos selección oficial y además les dan el premio al público? O sea, el público decide que esa es la película que se va a premiar. ¿Qué diferencias encontrás entre estar en un festival oficialmente, como invitado, teniendo ruedas de prensa, en relación con ese otro? Bueno, Los Nadie ahorita está terminando como el circuito de festivales. Hace poco estuvo en Sao Paulo, va a estar en unos festivales en Alemania, en Rotterdam estuvo hace poco, en un festival latino. Y hay como varios como festivales pendientes. Y la película empieza como ya un camino de andar sola y creo que también te empieza como a liberarse y eso también es como parte de la idea cuando ya sale este circuito de festivales y que puede llegar a gente que no necesariamente la puede ver dentro de un festival sino que la puede ver libremente, pues también como esperando a eso porque creo que es el momento en el que más cantidad de gente puede llegar a verla, más que en festivales, más que en otras plataformas. Y también en este momento hay como varios circuitos. Creo que se está viendo en aviones, en varias aerolíneas, algo muy extraño. ¿No sabes cuáles? Nunca, está en Delta, está en American Airlines y está en Canada Air, no me acuerdo, están varias. La gente de venta nos dijo eso y después me mandaron las fotos de la pantalla con Los Nadie, como increíble, pero también ha sido interesante, pues yo tampoco soy muy cerrado a ver cine en otras plataformas, pues no tan purista o romántico en ese sentido. Porque la mayoría de películas que más me han marcado no las he podido ver en un cine y si no fuera por eso, entonces no veamos películas. Entonces nos ha escrito mucha gente a la página que la vio en un avión y le encantó, que quieren tenerla. Pues como que ha sido interesante que gente que no hubiera tenido la posibilidad de verla en ninguna otra plataforma la vea en un avión. Por más que nos hayamos demorado
mucho tiempo haciendo el audio y el color para que se viera en una sala de cine, pero bueno, lo importante es la historia más que el artefacto, ¿cierto? Claro. ¿Qué te queda de esa historia y qué te queda de esos personajes más allá de en qué artefacto los estás viendo? Entonces, sí, la peli sigue un recorrido y esperemos que sea largo. ¿Y cuándo viene el DVD? Que es una de las preguntas de verdad que mucha gente hace. Y es, hay una cantidad de extranjeros, de colombianos viviendo en el exterior que quisieran saber y no se puede, como pasa con la película de Rubén, Señorita María, que hicimos una reseña en marzo y la gente pregunta, ¿pero dónde la vemos? Pues es una cosa compleja. No es tan fácil pues sacar, tiene como unas etapas contractuales pues poder sacar la película en DVD por distintos aspectos, pues por contratos con agentes de ventas, con algunos festivales, porque también eso limitaría un poco la circulación de la película en festivales al estar ya en DVD. Pero la idea es poder hacerlo pronto. Pero yo en realidad no me encargo de eso, pues son los productores los que se encargan como de ese proceso. Bueno, ahí el Alexander le va a caer. El paso siguiente es Tierra Mojada. Tierra Mojada, ¿de dónde nace la idea de hacer este ejercicio? ¿Cómo llega a Venecia? Porque es de esas cosas que uno dice, bueno, porque se ganaron un premio, entonces ya un director lo invitan, o cómo es el acceso a un festival de esos. Bueno, Tierra Mojada, yo diría que es mi primer cortometraje. Sí, es el primer ejercicio como de corto, de pensar en corto, de hacer un ejercicio como arduo, de sintetizar una historia. Y fue un proceso duro, pues creo que a pesar de ser un cortometraje, estaba lleno de retos para todo el equipo de trabajo, porque fue un proyecto muy exigente, muy complicado de hacer, pero que fue interesante como haber pasado por todo ese proceso. Nace inicialmente de una idea que surge de estar en la Universidad de Antioquia, de ver los desplazados de Hidroituango que se tomaron la universidad por cerca de 8 meses cuando yo ya estaba terminando la universidad, y de un poco de hablar con ellos, de verlos, de investigar acerca de las represas, porque esta gente en el país con más desplazados por la violencia también está siendo desplazada, ¿cierto? Y hacer como por grupos económicos. Por grupos económicos, exacto, por proyectos macroeconómicos. Entonces, hice como una investigación ardua y hice un pequeño guión que mandamos al FDC y en el que obtuvimos también el premio de producción de cortometraje. Fue un ejercicio complejo porque también es un corto que es con comunidades indígenas y que parte, a diferencia de los otros proyectos en los que yo había trabajado, que partían como de una realidad que existía, que estaba ahí. Es un proyecto que parte de una investigación y de testimonios de personas desplazadas y reubicadas, la mayoría de ellas, en resguardos indígenas. Entonces fue como un ejercicio de reconstrucción muy interesante, de reconstruir una realidad que ya no existía a través de esos testimonios y de ir a lugares en los que ya no hay casas, a hacer una casa como ellos nos la describían. Fue un ejercicio muy interesante. Recorrimos casi que todos los resguardos de Antioquia buscando como esos personajes y finalmente terminamos haciendo este corto que, a pesar de ser corto, nos sacó muchas canas porque fue un trabajo muy complejo. ¿Y Venecia? Y Venecia, pues nosotros mandamos, en realidad Venecia fue como una casualidad agradable porque el cronograma lo teníamos muy ajustado, o sea, pudimos mandar a Venecia casi que en una versión de work in progress, una versión sin terminar, sin audio, con un leve acercamiento al color, y mandamos esta primera versión a la convocatoria. Y en realidad no dábamos un peso por eso porque la versión no estaba terminada, tenía muchos problemas el audio, era como, ¿para qué lo mandamos así? No debimos haberlo mandado. Y luego, como faltando 2 semanas para que saliera el comunicado, ya habíamos dado por perdido pues, ese festival, dijimos, no, pues ya fue. Porque no teníamos el corto ni siquiera terminado en ese momento y era como, fue un error haberlo mandado, lo quemamos, en fin. Y nos llega la carta de Venecia diciendo que necesitaban saber si el corto había sido estrenado en otro festival para poder enviar una invitación. Y eso hacía parte ya de la selección oficial, que no tiene nada que ver pues, con la Semana de la Crítica, que es donde estamos nosotros.
Entonces fue como también muy agradable poder volver al festival ya en otra sección. Y siento que eso le va a abrir puertas al proyecto, pues ya sin haber estado en Venecia ya hay varios festivales como interesados en ver el corto, en poder... Juan Sebastián, pero entonces eso significa que esa pregunta del festival era porque querían la exclusividad del estreno mundial. Exacto, la pregunta era más como, ¿el corto se va a mostrar en otro festival? ¿Sí o no? Para poder mandarle la invitación oficial. Si se ha mostrado en otro festival, ya lamentablemente no puede ser parte del festival, sino como en el caso de nosotros, si nos invitaron pues oficialmente. Bueno, ¿y cuándo es el festival? ¿Expectativas? ¿Sí? ¿Alguna expectativa específica? El festival empieza el 31 de agosto hasta el 8 de septiembre, si no estoy mal. El corto se estrena el 6 de septiembre. Tiene 3 proyecciones. Y expectativas, pues no, pues que se escuche bien, que se oya bien, que no haya ningún problema con el DCP y que sí, que tenga un recorrido largo, que se pueda mover bien. Pero si ya dijiste que había otros festivales, 2 o 3 que sean así como que uno diga de dónde salieron. Por ejemplo, nunca han estado en La Habana, sí estuvieron en La Habana. Los Nadie estuvo en La Habana. De hecho ganamos el premio Casa de las Américas allá. Como un premio que te otorga la Casa de las Américas como a la película que más les guste. Con Los Nadie pudimos estar en el Festival de Cine de La Habana, que es muy interesante. ¿Qué es lo más llamativo de ese festival? ¿Qué es el público. que hace Latinoamérica? El público, en realidad, es una cosa muy interesante. Poder ver como la reacción del público, la forma en la que el público cubano se enfrenta a las películas es muy interesante porque no se guarda nada, porque hablan, porque es un espacio para compartir, para hablar, como si estuvieras en la sala de tu casa. Y es gracioso ver a la gente comentando la película. Me acuerdo mucho, hay varias anécdotas, pues, pero es interesante ver cómo ellos critican una película en vivo. No necesitas ser un crítico de cine para saber si tu película les gusta o no. Y eso creo que en ningún otro festival se puede ver. Sí, yo estuve en el 98 en sala de cine común y es impresionante. Primero que es lleno, generalmente. Segundo que son todos los públicos. Vos tenés muchachitos, adultos, mujeres. Y tercero que es gente con mucha formación cinematográfica. Sorprendente. Sí. ¿Recordás el cine en el que se proyectó? Se mostró en el Yara. En el Yara, que es al lado del Copelia. Exacto. Enorme ese cine y impresionante ver tanta gente yendo a ver la peli. Y no, pues es un público creo que único, no creo que en ningún otro festival haya visto un público tan particular y tan sincero, que creo que es muy importante. Ya, en UPB Juan David Orozco metió la pata y dio una primicia. ¿Todavía la tenés guardada o se puede contar? Pues se puede contar sin especificar dónde es una residencia. No se puede decir un nombre específico, pues, pero... Ah, bueno, perfecto. Dejémoslo hasta ahí. ¿Cuándo estará en salas en Medellín? ¿No es posible que Tierra Mojada se muestre ya con tranquilidad? Pues en salas de cine, pues, todos sabemos y entendemos cuál es el problema con los cortometrajes en las salas de cine colombiano, que es muy difícil que un cortometraje pase todos esos parámetros que exigen y que también hay unos problemas ahí con los exhibidores en ese aspecto. Pero que haya un estreno en Medellín, pues todavía no es muy claro, como que el corto tiene como unos recorridos. Creo que lo primero es mostrarlo afuera, luego mostrarlo en la comunidad donde son los actores y ya esperar un festival en Colombia que lo acoja para ya poder liberarlo en el país y poder que se muestre en todos lados. Pues el más cercano es Cartagena, que se hace el año próximo a comienzo. Es una idea que tenemos, ojalá pasemos a Cartagena, pues sería interesante poder mostrarlo allá, más porque Cartagena es un festival al que le debemos mucho, pues creo que muchos cineastas, porque eso ha sido como una vitrina donde hemos encontrado cine muy difícil de encontrar en otros festivales. Bueno, Juan Sebastián, muchas gracias por haber aceptado. Esperamos que Venecia te reciba bien. Es muy difícil. Simón nos decía que recibir un premio es simplemente una serie de coincidencias que se juntan. Y pues ustedes ya tuvieron buenas coincidencias en
en La Habana y en Venecia. Vamos a ver qué pasa ahora. Sí, pues esperemos que demuestre sobre todo y que, que se termine porque estamos todavía en ese proceso de enviar el DCP, de todo ese chicharro. Creo que uno llega a verlo allá a descansar. Ah, perfecto. Y a ustedes en Fotogramas les recordamos que suscribirse les permitirá hacer una interacción mucho más clara, seguirnos en Facebook, pero también comentar. Hay muchísimo, sobre todo cuando uno tiene invitados como Juan Sebastián, que está empezando un recorrido y que es la posibilidad de entender unas lógicas de lo cinematográfico.